Vamos ahora a desarrollar las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de una línea de transmisión. Para eso vamos a tomar un tramo el modelo de un tramo de una línea de transmisión de longitud delta z, que como habíamos explicado consiste en una inductancia, resistencia, conductancia y capacitancia arregladas así como se muestra en la figura. Entonces vamos a modificar un poquito este circuito, y lo que vamos a hacer es que la resistencia la vamos a dividir en dos. Vamos a colocar como que dice, la mitad de la resistencia antes de este nodo de acá y la otra mitad al otro lado, y lo mismo con la inductancia, ¿verdad? Colocamos un medio de la inductancia en este lado y un medio de la inductancia en el otro lado. Entonces suponemos que circula por el circuito una corriente I, y como recordamos, como los elementos se dan por unidades de longitud, es decir, lo que yo tengo es resistencia por unidad de longitud. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale la resistencia total, entonces la resistencia total sería R por delta Z, ¿verdad? Porque esta resistencia de acá tiene unidades de ohmios por metro, ¿verdad? Entonces lo multiplico por la distancia, que tiene unidades metros, y esto me va a dar unidades ohmios, ¿verdad? Igual hacemos para todos los demás elementos, para la inductancia y las capacitancias y la conductancia, lo mismo, ¿verdad? Todos los multiplicamos por la longitud para obtener el valor respectivo del parámetro. Y entonces ahora vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a lo largo de toda la malla externa de este circuito. Y entonces lo que tenemos es primero el voltaje en la inductancia, que sabemos que es la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Entonces la inductancia es un medio de L delta Z, derivada de la corriente respecto al tiempo. Luego sería el voltaje en la resistencia, que es R por I, que en este caso sería un medio de R delta Z por I. Luego el voltaje en la otra inductancia que está acá, pero como hay una división de corriente en este nodo, entonces le vamos a llamar a la corriente que circula por el segundo tramo, le vamos a llamar I más delta I, donde delta I puede ser cualquier cosa. O sea, con eso lo único que estamos diciendo es que la corriente que circula en esta primera parte no es igual a la corriente que circula en la segunda parte, porque la corriente se divide ahí. Entonces el voltaje acá entonces sería el mismo L por D de I, para que en este caso L sería un medio de L delta Z, y la corriente es I más delta I, entonces sería la derivada de eso, que es la derivada de I respecto al tiempo, más la derivada de delta I respecto al tiempo. Luego el voltaje que le vamos a llamar un B más delta B, es decir, el voltaje aquí es B, entonces el voltaje aquí va a ser B más un delta B igual, donde delta B puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Entonces ese sería ese voltaje acá, y el voltaje en la resistencia, que es igual, es R por I. Entonces sería la resistencia, que es eso, por la corriente, que es esta. Y con eso cerramos la malla, y esa sería la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla. Entonces luego, como tengo aquí B y aquí tengo B más delta B, entonces el B lo cancelo, el B de acá, y lo cancelo de acá, y me queda eso. Y ahora toda esta ecuación la divido entre delta Z, ¿verdad? Porque delta Z me aparece en todas partes. Entonces ahí y aquí dividiría entre delta Z. Entonces haciendo eso me queda esta segunda ecuación, que si ustedes se fijan, lo único que hicimos fue eliminar el delta Z en cada uno de los términos, ¿verdad? Acá, y aquí dividimos entre delta Z, que es lo que está acá.
Muy bien, entonces ahora sumamos el 1 medio de RI con el 1 medio de RI que aparece acá, y eso me va a quedar RI igual el 1 medio de L de DI de DT con este medio de L de DI de DT, que me quedaría eso que está acá. De acá entonces quedaría ese término, que es 1 medio de R por delta I, y de acá me quedaría esto con ese otro término, que es 1 medio de L por delta I de dt, y este término que está acá. Ahora recordemos de las clases de física 321 que cuando yo tengo una función de varias variables, digamos si u es una función de x, y y z, entonces el d de u, el diferencial de esa función, se calcula mediante esa ecuación. El diferencial de u, cuando u es una función de varias variables, es la derivada de u respecto a x de dx, la derivada de u respecto a y de dy, y la derivada de u respecto a z de dz. En este caso yo tengo una función de varias variables, ¿verdad? O sea, tengo el voltaje B, que en este caso depende de z y de t, ¿verdad? Es decir, el voltaje a lo largo de la línea va a ir cambiando de punto a punto. Entonces depende del punto. En este caso yo estoy asumiendo que este es el eje Z, y depende también del tiempo, ¿verdad? Porque lo que yo voy a tener aquí es una fuente variable que es función del tiempo. Y lo mismo la corriente, ¿verdad? La corriente también cambia a lo largo de la línea, entonces la corriente aquí no es la misma corriente acá. Entonces y también es una función de Z y de T. Entonces al aplicar el diferencial, cuando tengo un delta I, ¿verdad? Eso lo asocio con un DDI, porque el delta, cuando la distancia es muy pequeña, se transforma en un diferencial. Entonces aplicando este concepto a la corriente, entonces el delta I sería igual, sería la derivada de I respecto a x de dx, derivada de y respecto a y de dy, y la derivada de y respecto a z de z, pero estos términos son cero porque la corriente no depende de x y y. Solo me queda este, que entonces me quedaría de dy de dz delta z. Y para el voltaje sería exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces el diferencial de voltaje, que en este caso es un delta b, sería dB de dz delta z. Luego el delta z lo puedo pasar dividiendo y me queda esta expresión que está acá, que es justamente la que tengo acá. Entonces, sustituyendo ahora el delta I, tanto acá como acá, y esta expresión con estos dos términos que tengo acá, entonces me quedaría lo siguiente. Entonces ese delta I lo sustituyo por esto y me va a quedar ese término que está acá. El delta I de acá igual lo sustituyo por eso. Entonces como yo ya tengo la derivada respecto a z y respecto a t, perdón, la derivada respecto a t y esta derivada respecto a z, entonces me va a quedar una segunda derivada respecto a t y respecto a z, y el delta b, delta z es lo mismo que dB de dz, luego la parcial dB respecto a z. Entonces me queda esa ecuación. Déjenme ver. Okay. Bueno, entonces sí. Y acá saco factor común, el RI. El RI de acá y de acá. Saco factor, de esos dos saco factor común RI. Entonces en el primero me queda 1. Y en el segundo, si yo saco el R y saco el I, entonces lo que me va a quedar es eso.
me va a quedar un medio de delta Z que multiplica a la derivada respecto a Z. Y saco ahora factor común el L de DI de DT de acá y también de acá, ¿verdad? Entonces si, este me quedaría 1 y este si saco el L de DI de DT, entonces lo que me va a quedar es este. Y eso solamente lo copio, ¿verdad? Entonces la ecuación que nos queda es esa, que solamente la copié de la pantalla anterior. Y ahora observemos que este término es igual a este término. Entonces quiere decir que lo puedo sacar como factor común y lo que me va a quedar es esto con esto. Entonces sacando factor común ese término que es este mismo, entonces me quedaría es esto que está acá. Y luego si hacemos que el delta Z tienda a 0, porque recordemos que lo que yo estoy tomando es analizando una línea de transmisión y tomando una porción de esa línea de transmisión, ¿verdad? Entonces yo lo que tomé es una porción de esa línea de transmisión que tiene una longitud delta Z, pero entre menor sea ese delta Z, entonces el análisis es mejor, ¿verdad? Es decir, el delta Z tiende a 0, entonces si el delta Z tiende a 0, este término se hace 0. Y entonces esa ecuación me quedaría así, como la tengo ahí. Y si hago un análisis similar en el circuito anterior, solo que en vez de aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, aplico la ley de corrientes de Kirchhoff para el nodo que está en el centro, o sea, este nodo de acá. Entonces voy a llegar a una ecuación similar, solo que en términos, que en vez de estar en términos del voltaje, va a estar en términos de la corriente, que sería esta ecuación de acá. Ese análisis no lo voy a repetir porque es muy similar al anterior y no quiero como pasar todo el tiempo de la clase en deducciones, ¿verdad? Pero sí quiero, digamos, que ustedes entiendan muy bien de dónde vienen las ecuaciones que vamos a utilizar para el análisis de las líneas de transmisión, y creo que con esto queda entendido. O sea, la ley de voltaje de Kirchhoff nos da esta ecuación, la ley de corrientes de Kirchhoff nos da esta otra ecuación. Luego vamos a combinar estas dos ecuaciones para obtener una sola ecuación diferencial a partir de la cual vamos a encontrar las expresiones del voltaje y la corriente para una línea de transmisión.